Historia del Templo de San Agustín. En 1608 se reunieron los sacerdotes de la Orden de San Agustín de la provincia de San Nicolás, de Michoacán, para pedir al rey Felipe II la autorización para la edificación de 4 templos y conventos. Eran varios lugares que se señalaban como los apropiados para esas fundaciones, entre ellos la villa de Nuestra Señora de la Concepción de Salaya. Felipe II accede y expide la cédula de fundación para que en esta ciudad se edifique el templo y convento. En octubre de 1609 llega a esta ciudad Fray Diego del Águila, acompañado de otros respetables sacerdotes. Son bien recibidos y las autoridades les asignan de inmediato el lugar adecuado para que funden su casa. Se forma un patronato con 25 miembros de celayenses distinguidos por su bondad y posición económica. En esa ocasión está también presente Fray Diego Besalenque, que tuvo frases de reconocimiento para los celayenses. Cada miembro del patronato se comprometió a dar 500 para el fin perseguido, y esa cantidad sería doblada por el señor padre de Fray Cristóbal Plancarte. Y todo fue planeado al grado que el 1 de noviembre de ese año de 1609 se estaba poniendo la primera piedra. Al iniciarse el año de 1610, Fray Diego del Águila, que solo estuvo en la colocación de la primera piedra, es llamado de Valladolid, quedando encargado de la obra el sacerdote Jerónimo Morales, que se consideraba celayense. Pues habiendo nacido en Burgos, España, desde muy niño fue traído a la entonces villa de la P.C. de Salaya, y aquí obtuvo su formación espiritual, y en la orden de los agustinos se le reconoce como el verdadero fundador del Templo de San Agustín, ya que estuvo a cargo desde 1609 hasta 1638. En todo ese lapso llegaron muchos sacerdotes, maestros, pintores, decoradores, etc., pero el padre Morales siempre era el que estaba al frente de la obra. Este sacerdote celayense, desde que se ordenó, demostró su bondad y humildad. En 1599 se dedicó a evangelizar indios matlacingas, con los que fue un auténtico apóstol. El templo es del más puro estilo plateresco del siglo XVII, entremezclados algunos detalles barrocos. La torre tipo mozárabe se debe al arquitecto de Antonio Exalde. Tres Guerras terminó algunos detalles más tarde. En 1880 el convento fue dedicado para que sirviera de cárcel municipal, y dejó de serlo en 1960, cuando el edificio fue entregado al profe Salvador Zúñiga para que ahí instalara el Centro Cultural Tres Guerras, hoy Casa de la Cultura. Los arcos que daban frente al Jardín Allende fueron cubiertos, y ahí se instalaron los juzgados de la instancia, de lo civil y de lo penal. En 1846 se modificó el altar mayor y fue sustituido por el actual de cantería en forma de medallones góticos. En 1850 se quitaron los retablos de los cruceros. En 1880, siendo prior el padre Fray Pedro Socorro Lagunes, se destruyeron todos los retablos churriguerescos, y también quitó los 7 que había en el cuerpo de la iglesia, llenando los huecos con altares tipo gótico de madera corriente, pintados de color cantera. Pintó también los muros y las columnas de color verde bandera, dándole después un falso aspecto marmoleado. Al llegar el nuevo prior mandó raspar la pintura y descubrir la auténtica cantera. El altar que está al lado derecho fue obsequiado por el señor Bernardo Moncada García y destinado para la veneración de la Virgen del Perpetuo Socorro. Se inauguró en 1942. A finales de la década de los 40 se eliminaron los altares de madera y se pusieron los actuales de cantera, y se eliminó la pintura arabesca que había en los muros, dejándolos de un solo color, como se observan actualmente. Se aprovechó la renovación para pintarse en el altar en ambos lados unos murales muy bien ejecutados que realizara un maestro queretano. Esta importante obra fue despojada de terrenos y casas adyacentes. Por el lado poniente se le cercenó una parte muy amplia que fue dedicada a casa particular, y actualmente se levantan cimientos para una obra moderna, haciendo esquina por el mismo lado poniente. Cuando el municipio disponía de ese inmueble, fue vendido a la entonces Compañía de Luz y Fuerza, y ahí se localiza ahora el auditorio de los electricistas y hay lugares inhabitados. En el lado sur hay una parte que es continuación de la Casa de la Cultura y otras accesorías que son negocios particulares.
En la parte poniente se localiza el Templo Evangelista y otra de las puertas principales de este maravilloso templo, único en su estilo en la ciudad. En 1986, el exterior de la hermosa torre fue objeto de una restauración, y se aprovechó la oportunidad para pintarla. Las campanas anteriores que tenía este templo fueron quitadas por las huestes del general Manuel García Pueblita. Historia de Luis Velasco y Mendoza. El 20 de junio de 1859, a las 3 de la tarde. Estas personas, después de verificar unos saqueos en casas particulares, se introdujeron a este templo y destruyeron parte de la biblioteca, y las campanas de bronce que antes ornamentaban su torre fueron bajadas y más tarde convertidas en monedas de bronce que hicieron circular libremente. En ese tiempo, los sacerdotes agustinos tuvieron que ausentarse de la ciudad y el templo quedó un tiempo a cargo de las autoridades civiles.